Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar la situación técnica de las 7 magníficas. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Apple, que continúa con el objetivo activado por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 212,20. En el corto plazo ha perdido el primer soporte que marcamos en el entorno de los 179 aproximadamente, es decir, perdió esta zona sombreada amarilla y a partir de ahí han venido más caídas. De momento ha respetado el primer nivel de soporte importante de medio plazo, que serían los 165,24. Perder este nivel sería negativo, y después para largo plazo tiene un soporte importante en los 123,32. Primera zona de resistencia la media y esta zona sombreada amarilla, y después ya tendría como resistencia los máximos históricos en los 199,37 dólares. Nos vamos a la siguiente, Alphabet. En este caso vamos a ver gráfico primero semanal, donde podemos apreciar que ha venido corrigiendo desde la zona de los 155,20, y en caso de que esta consolidación continúe y llegue a la zona sombreada amarilla, es decir, a niveles en el entorno de los 121, 122 dólares, esta es una zona bastante interesante. Es una zona que antes aquí funcionaba de soporte, después de resistencia, y una vez superada la resistencia de nuevo tatúa de soporte. Por tanto, estamos ante una zona pivote importante y además por ahí pasaría la media de 200 sesiones en semanal. Es una zona interesante para vigilar si se dan nuevas señales alcistas. Ahora, no tenemos garantizado que el precio vaya a llegar a estos niveles. Yo estaría pendiente de lo que sucede en el Nasdaq 100. En el resumen de esta semana comenté los niveles clave. Si no has visto el resumen, te recomiendo que lo veas, porque en caso de perder los soportes de corto plazo podríamos ver una corrección adicional. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, aquí podríamos ver niveles más de corto plazo, con primera zona de resistencia en la directriz bajista principal, primer nivel de soporte los 131,55 y los 129,40. Nos vamos ya a la siguiente, Amazon, que se encuentra en tendencia alcista y con esta primera zona de soporte, la directriz que viene uniendo mínimos. Perder esta directriz sería la primera señal negativa. Ojo, estamos hablando de señal negativa de cortísimo plazo. Después tendría soporte en los 165,74 y en este hueco alcista. Ya soporte más importante de medio a largo plazo en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. En cuanto a resistencias, la primera la tendría en los 180,14 y después solo le quedaría la zona de máximos históricos en el entorno de los 188,65. Nos vamos a ver la situación de Meta, que ha tenido una fortísima subida desde los 88 dólares hacia niveles de 523,57. Ahora se encuentra consolidando un poquito desde este último nivel de los 523,57, pero de momento en esta gran subida las consolidaciones han sido mínimas. Fíjate que el 38,2% Fibonacci, es decir, el primer nivel de corrección proporcional, sería la zona de los 355 aproximadamente. Si bien es una corrección, a este nivel no pasaría absolutamente nada, la tendencia seguiría siendo alcista de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás ahora mismo no sea el mejor timing de compra de Meta. Yo personalmente prefiero no entrar en una compañía que entrar tarde. Es verdad que a pesar de estas fuertes subidas la valoración en Meta no es demasiado elevada, pero si nos basamos en análisis técnico, la tendencia obviamente es alcista, pero el nivel de soporte importante de medio plazo, como es la media de 200, está ya alejado. Tiene una primera zona de soporte intermedia en este hueco alcista. Mientras no se cierre podríamos ver más rebotes, pero un poco lo que dije antes, podría venir perfectamente una corrección proporcional y no pasaría absolutamente nada. Ahora, en caso de que se dé una corrección proporcional, en caso de que se dé una corrección de cierto calado, obviamente se trata de una compañía a vigilar. Nos vamos a la siguiente, Microsoft, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes e incluso con un objetivo por segundo impulso alcista activado hacia la zona de los 453 dólares. Aquí el momento de entrada ya hace tiempo que pasó, tras la activación de este canal descendente roto al alza, o por ejemplo tras la activación de este pequeño doble suelo. También podías haber entrado aquí en el apoyo del precio en la media o tras la activación del segundo impulso. Muchas formas de entrar, depende de tu método. Ahora mismo quizás la valoración no sea de las más atractivas, pero a medio y largo plazo lo más probable es ver más subidas. En el corto plazo, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, tenemos aquí una zona de soporte bastante clara, zona entre los 396 y 398 dólares. En caso de que pierda este nivel de soporte, probablemente tengamos más caídas, quizás para testear esta antigua zona de máximos, es decir, zona de 383,59, o quizás para testear la media de 200, que está claramente girada al alza. Repito un poquito lo anterior, hay que estar también pendientes del Nasdaq. El Nasdaq nos podría dar pistas de los próximos movimientos. Bien, nos vamos ya a ver la situación de Netflix, que no forma parte de las 7
magníficas, pero la he incluido como siempre en el análisis por ser parte de las acciones FAN. Bueno, tenemos aquí el gráfico, donde también podemos apreciar una tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de resistencia en los 624,42 y después ya le quedaría zona de máximos históricos en el entorno de los $701. Primera zona de soporte el entorno de los $570, los huecos alcistas y sobre todo la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a la situación de Nvidia, donde obvia decir que la subida ha sido espectacular. Aquí el momento de entrada lo dio tras la activación de un hombro cabeza invertido que avisamos en el canal. Después dio otra oportunidad de entrada con este rectángulo roto al alza y bueno, después de estas subidas espectaculares el precio se encuentra alejado de soportes. El primer importante sería la media de 200 sesiones y los huecos alcistas que fue dejando por el camino. Zona de resistencia en los $974. Precaución, porque no ha sido demasiado bonita la vela que nos dejó el pasado viernes. La subida ha sido bastante vertical, sin apenas corrección, precio bastante alejado de la media, también precio bastante alejado de la media, obviamente si nos vamos a un semanal, fíjate dónde está el precio y fíjate dónde está la media. Esto no quiere decir, obviamente, que no pueda seguir subiendo, pero el momento de entrada ahora mismo ni mucho menos es el mejor. Si se da una corrección proporcional, por ejemplo, a la zona de la media de 200 sesiones en diario, esta ya sería una zona bastante interesante para vigilar nuevas posibles estructuras. Nos vamos a Tesla, que de momento se encuentra bastante débil. Tenemos aquí el gráfico con una zona de resistencia muy importante en la directriz bajista principal. Superar la directriz que viene uniendo máximos sería una primera señal positiva de medio y largo plazo, pero todavía falta mucho para ello. Ahora, si ampliamos el zoom, aquí en el último vídeo habíamos marcado un objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 213,60, objetivo no cumplido. No fue capaz de rellenar este hueco bajista y desde niveles de 205,6, aquí te dibujó un rectángulo que rompió por abajo y terminó por anular el objetivo. Por tanto, de momento, precaución en Tesla. La primera señal de mejoría de corto plazo ahora vendría en caso de superar la resistencia de los 205,60. Primer nivel de soporte en los 173,70 y después de alejados los 152,37. Mientras la media baje, mientras no se superen resistencias, seguirá estando peligrosa. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.